Muy bien. Muy buenos días con Salim Núñez, Francesca Chávez, Naomi Oriondo, Grecia RM, creo que me suena Grecia RM, Génesis Lorenzo, Erika Villacorta, Marjorie Llanos, Mónica Inés, a ver, Milagros Trujillo, Edwin Jara, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos y chicas. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su primera clase. Ok, vamos hasta aquí. Cualquier cosita me pueden ir consultando por el chat. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de la literatura. Vamos a ver qué es la literatura, qué características tiene, y vamos a resolver la primera hoja que hemos dejado en la academia. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de lo que podría ser la literatura? ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que es la literatura? ¿Alguien podría definirme con sus propias palabras qué es la literatura sin googlear? ¿Qué es la literatura para ustedes? Buenos días, cielo. ¿Alguien que se anime? Para ustedes, ¿qué significa la palabra literatura? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa la palabra literatura? ¿Algo que se acerque? A ver, yo llamaré. Entonces, a ver. Salim Núñez. Edwin Jara, a ver. Edwin Jara me dice, representación del arte a través del cuento, historias y poemas. Muy bien, excelente. Es una muy buena definición. Exacto. Es una definición muy pegada a lo que tenemos acá. Lo pueden ver, ¿no? Exactamente como dice su compañero Edwin Jara, la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. ¿Ok? ¿Qué va a diferenciar la literatura de los otros textos, chicos? La literatura se va a diferenciar de los otros textos, es que va a tener, es que lo que nos va a representar es algo más artístico, ¿ok? Va a ser una manifestación, una representación artística, a diferencia de los textos académicos, a diferencia de otro tipo de textos periodísticos, en fin, documental, de cualquier otro tipo de textos que se puedan dar. Hay textos expositivos, textos académicos, textos, en fin, toda la infinidad de textos. La diferencia es que en la literatura la representación siempre va a ser más artística. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se va a basar? Siempre va a tener como principal lenguaje el escrito o el oral. Asimismo, es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín literatura. Asimismo, la literatura va a estudiar toda una cadena de obras literarias alrededor de esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la literatura va a abarcar todos los libros, va a abarcar todas las manifestaciones y representaciones artísticas escritas u orales, ¿ok? Escritas u orales, que se tengan almacenadas dentro de esta estructura. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Ok? Las características de la literatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos por partes. ¿Qué va a hacer la literatura? La literatura va a comenzar a clasificar a los distintos libros que tenemos, ¿ok? Y va a clasificar, por ejemplo, por género, ¿ok? Va a clasificar por género. En primer lugar, va a tener los géneros literarios modernos y por otro lado va a tener los géneros literarios clásicos. He puesto primero los géneros literarios modernos porque es algo que está más cercano a la actualidad, más contemporáneo con nosotros.
Sin embargo, tenemos que empezar con los géneros literarios clásicos para entender cómo ha sido el proceso de la literatura. ¿Por qué? Porque nosotros pensaríamos que la literatura ha empezado cuando se inventó la imprenta, que fue en 1440, pero no fue así. La literatura, así como lo hemos definido, ha venido desde muchos años atrás. Ha venido desde muchos siglos atrás. ¿Ok? Desde que el hombre no podía escribir. Desde que el hombre simplemente usaba la palabra. Desde ese momento existía la literatura. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo hacía para crear las historias y todo eso? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo empezó la literatura, un marco general, chicos, un marco general de cómo empezó la literatura a armarse dentro de la historia. Vamos a empezar por los géneros literarios clásicos, ¿ok? Vamos a retroceder en el tiempo, imaginemos que estamos en una máquina del tiempo y vamos a retroceder y vamos a viajar. Viajamos, nos vamos después de Cristo, ¡ay! Llegamos al tiempo de los griegos. Entonces de pronto nos vemos vestidos de griegos, con la vestimenta de los griegos. Y nos encontramos en el Olimpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a personajes que nos van a comenzar a contar historias. ¿Ok? ¿Y cómo van a comenzar a contar historias? Va a salir un personaje, por ejemplo, como sea mujer o hombre, ¿no? Va a salir un personaje en medio de una plaza, va a juntar a personas alrededor y va a comenzar a contar la historia, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a hablar acerca de las hazañas de Ulises, en fin, ¿no? y esto. Y la gente se va a sentar alrededor y él va a comenzar. Y la gente va a escuchar. Y así va contando la historia. Pero todo lo va a transmitir vía ¿qué? ¿Vía qué, Francesca Chávez? Francesca Chávez. Vía oral. Exacto, muy bien. Vía oral. Porque en ese tiempo, si nosotros ya viajamos en la máquina de tiempo, en ese tiempo no había escritura. No existía la escritura. Entonces, todo lo que se transmitía era vía oral. La gente se sentaba a escuchar a este personaje y era como que le contaba algún cuento, alguna historia, alguna mitología, en fin, algún poema. Entonces, pero ¿cuál era la diferencia entre un género lírico, un género épico, el teatro, en fin? Bueno, la diferencia es muy simple. Cuando salía este personaje con un instrumento llamado lira, hay un instrumento que se llama lira, instrumento musical llamado lira, entonces se le denominó el género lírico. ¿Por qué se le denomina género lírico? Porque salía el personaje con una lira y comenzaba a narrar la historia. Comúnmente las historias en el género lírico eran historias acerca de contextos sociales, de problemas sociales, de lo que se vivía en esa época, en el contexto de la Grecia de esa época. Luego de eso, existía otro género. Existía otro género dentro de esta época, que era el género épico. Y era uno de los géneros más conocidos. ¿Por qué? Porque nació uno de los personajes más representativos dentro de la literatura clásica, que fue Homero. No Homero de los Simpsons, sino Homero de la literatura clásica. ¿Ok? Este hombre crea
la Odisea y crea la Ilíada. ¿Ok? Decían de que Homero era ciego y estaba acompañado de alguien siempre para narrar las historias. Hay otras historias que dicen de que Homero jamás existió. En fin, se dicen millones de cosas. Pero, ¿cuál es la finalidad y a qué quiero ir? A lo que quiero ir es que en el género épico, lo que se va a narrar principalmente son hazañas. ¿Qué quiere decir que narren hazañas? Lo que quiere decir que narren hazañas es que narran guerras, ¿ok? Conflictos del ser humano, ¿ok? Conflicto contra quién. Ah, ojo, algo que me olvidaba. Algo que me olvidaba. Comúnmente la literatura, este tipo de literatura, siempre va a ser, va a estar ligada o siempre va a estar dominada por los dioses. ¿Okay? El tema principal siempre van a ser los dioses y el destino. ¿Ok? ¿Entendimos hasta ahí? ¿Qué quiere decir? De que el dios, de que los dioses siempre van a regir el destino del hombre. Siempre. Siempre. Esto es primordial que lo sepamos. ¿Por qué? Porque dentro de todo, si hablamos de una guerra en el género épico, y pongamos un héroe X, está luchando y el dios X, bueno, digamos, dios Zeus dice de que él morirá a manos de tal guerrero, pues morirá a manos de tal guerrero, por más de que nuestro héroe quiera desviar su destino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la literatura griega con esto? De que nosotros no podemos evadir nuestro destino. Nosotros estamos condenados a, de alguna manera, eh, cumplir nuestro destino. No podemos evadirlo, ¿ok? Y es más, nuestro destino está gobernado por los dioses. Los dioses determinan si nacimos con suerte o nacimos sin suerte. Eso lo determinan los dioses. No lo determinamos nosotros. Nosotros no decidimos por nuestra cuenta. ¿Tú qué opinas, Naomi? ¿Ustedes creen de que esto eh, nos da la libertad? ¿Nos quita libertad? ¿Qué opina Grecia? Génesis, Eiko, ¿no? Eiko, Marjorie, Mónica, Amir, Cielo, ¿Ustedes creen que los dioses pueden intervenir en nuestro destino? ¿O que el hombre tiene la libertad de decidir por su destino? ¿Usted? Yo creo que más depende de la persona. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Grecia. Grecia. Más depende de la persona, ¿no? Génesis nos dice, nos quita la libertad ya que sería aburrido que alguien determine tu futuro, ¿no? Exacto. En la actualidad puedes pensar de que los dioses, Edwin también, el hombre debe decir su destino. Exacto. ¿No? A pensar de que los dioses determinan nuestro destino, nuestra fatalidad, bueno, sería horrible, ¿no? El hombre crea su destino, ¿verdad? Sí, yo también estoy a favor de ustedes. Yo creo que el hombre crea su destino. Sin embargo, en la literatura clásica, pues se creía de que no, el hombre tenía un destino marcado por los dioses, ¿okay? Totalmente marcado por los dioses. Entonces, en el género épico siempre se van a dar las hazañas, en el género lírico los contextos sociales, y luego en el teatro, ¿qué se va a dar en el teatro? Lo que se va a dar en el teatro van a ser obras teatrales, obviamente, pero obras teatrales divididas en la comedia y en la tragedia. Especialmente en la tragedia. ¿Ok?
Y otra vez volvemos a lo mismo. Los dioses vuelven a intervenir en la vida del hombre. ¿Ok? Y acá sacamos el ejemplo de Edipo el Rey. Edipo el Rey es una historia en la cual un oráculo dice de que supuestamente un hombre iba a matar a su padre y al mismo tiempo iba a casarse con su madre, entonces él decide huir del lugar donde vive para no hacerlo, pero al final lo termina haciendo. En fin, todo una parafernalia que al final no puede huir de su destino, al final termina cometiendo todos los errores. Al final termina cediendo a todo lo que los dioses o todo lo que el oráculo decía. Por más que él trataba de evitar la tragedia, ¿no? Al final la tragedia lo perseguía a él. Y él no podía evitar salirse de la tragedia. Entonces, al final, Edipo caía en esto. Es lamentable, ¿no? O sea, es como condicionar tu vida, ¿no? O sea, es como irte a leer las cartas y que te digan, hoy no puedes salir de tu casa, ¿no? Y porque hoy no hagas nada, pues no, te puede pasar algo y te quedas en tu casa y estás evitando salir porque te has leído las cartas y piensas que te va a pasar algo y te sugestionas y al final en tu casa te pasa algo. En fin, cosas que pasan. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta corriente? Es la búsqueda de la belleza, el equilibrio entre el fondo y la forma, la perfección, racionalidad, intelectualidad, el intelecto, desarrollo del intelecto. Se basó mucho en la mitología, sí, se basó bastante. Hubo muchos tipos de dioses. ¿Ok? ¿Qué obras podemos encontrar? Como dijimos, Homero, la Odisea, la Ilíada, Hesiodo, Teogonía, la creación del mundo a partir del caos, Sófocles, como hablamos acerca de Edipo Rey, que es el teatro, ahí hice video, le voy a pasar un videito acerca de Edipo Rey, Esquilo, Oriestada, que también fue una obra de teatro, y Esquilo, Prometeo encadenado, que también teatro de la tragedia. La tragedia, chicos, para que entiendan un poco, en el teatro significa lo peor, ¿ok? En la tragedia siempre va a acabar mal. ¿Habían escuchado la frase cuando dicen, no, mi vida es una tragedia? ¿Han escuchado la frase? No. Cuando dice que la vida es una tragedia es porque tu vida va a acabar mal. Igual pasaba en este género, en esta corriente literaria. La tragedia en el teatro es porque la vida del personaje principal va a acabar mal. ¿Ok? De todas maneras, por más que trate de evitar, va a acabar hecha una tragedia. Por más que trate de evitar lo que quiere evitar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entendemos un poquito acerca de los géneros literarios clásicos. ¿Entendemos un poquito? ¿Sí? El día de hoy es una clase, digamos, general. Tenemos que avanzar con más temas, pero es una clase general de varios temitas y de ahí vamos a pasar ya a los temas específicos, ¿ok? Ahorita estamos viendo varios temitas pequeños. Vamos ahorita a ver un poquito de Edipo Rey. ¿Quieren ver un videito de Edipo Rey? Para ver un poquito de qué trataba. ¿Sí? Ok, vamos a ver Edipo Rey. Y de ahí continuamos hablando de los géneros literarios modernos. ¿Qué pasó cuando ya se inventa la imprenta? ¿Ok? Listo. A ver, a ver, a ver. Mm.
Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí lo ven, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ok. Entonces empezamos con, para que vean un poquito la historia de por ahí. Esta historia comienza en la ciudad de Tebas, que está sufriendo enormemente, pues los ciudadanos mueren debido a una terrible peste. Las cosechas fallan, las mujeres mueren durante el parto y sus bebés nacen muertos. Un grupo de sacerdotes llega al palacio real para pedir ayuda a Edipo, rey de Tebas, quien se convirtió en rey luego de que el rey anterior, Layo, fue asesinado en circunstancias misteriosas y el asesino nunca fue encontrado. Cuando Edipo llegó a Tebas, salvó la ciudad de una aterradora esfinge, y luego fue hecho rey y se casó con la reina viuda, Yocasta. Edipo decide enviar a su cuñado Creonte, hermano de Yocasta, a consultar el oráculo de Delfos perteneciente al dios Apolo para pedir su consejo y poder salvar a su pueblo. Creonte regresa con las noticias del oráculo, quien le dice que para que el sufrimiento que padece la ciudad desaparezca, el asesino del antiguo rey Layo debe ser descubierto y castigado. El oráculo afirma que el asesino todavía vive y se encuentra en la ciudad de Tebas. Edipo maldice al asesino desconocido y jura que lo encontrará y lo castigará. Ordena a la gente de Tebas que den cualquier información que tengan sobre la muerte de Layo. Edipo llama a Tiresias, un profeta ciego de la ciudad, para solicitar su ayuda con la investigación. Tiresias, al darse cuenta de lo que había ocurrido, se niega a contarle a Edipo lo que ha visto en sus visiones. Edipo acusa a Tiresias de participar en la muerte de Layo. Tiresias se enoja y le dice que él es el verdadero asesino de Layo. A medida que aumenta la discusión, Edipo acusa a Tiresias de conspirar con Creonte para derrocarlo. Convencido de que Creonte está conspirando para derrocarlo, Edipo declara su intención de desterrar o ejecutar a su cuñado. Yocasta cree que Creonte es inocente y le ruega a Edipo que lo deje ir. Él cede, pero aún está convencido de la culpa de Creonte. Yocasta le dice a Edipo que no haga caso a lo que dicen los profetas y videntes, y como ejemplo, ella le cuenta la profecía que recibió una vez. Layo, su primer esposo, sería asesinado por su propio hijo. Sin embargo, cuenta la mujer, Layo fue asesinado por extraños, y el hijo que los dos tuvieran, además de asesinar a su padre, se casaría con ella. Y según piensa Yocasta, ese hijo murió en las montañas al ser abandonado y asesinado por un pastor por las órdenes que ella y su marido habían dado debido al miedo que tenían que se cumpliera la profecía. La descripción del lugar donde fue asesinado Layo hizo reflexionar a Edipo, ya que donde luchó una vez con varias personas y las asesinó. Y una de las descripciones de las personas que estaban en ese lugar se ajustaba a la descripción de Layo. Edipo pide que traigan al testigo sobreviviente que presenció el asesinato de Layo. Mientras llega el testigo, Edipo le dice a Yocasta que los oráculos también han jugado un papel importante en su vida. Edipo recibió la profecía de que mataría a su padre y dormiría con su madre, por lo que dejó Corinto, la ciudad donde se crió, y por esta razón nunca más regresó. Un viejo mensajero llega de Corinto a Tebas con la noticia de que el padre de Edipo, el rey Polibo, murió de vejez. Esto alienta a Edipo, ya que piensa que su profecía podría no hacerse realidad, pero sigue preocupado porque su madre todavía está viva. El mensajero le dice que no se preocupe, ya que el rey y la reina de Corinto no eran sus verdaderos padres. El propio mensajero era quien había traído a Edipo de bebé a la familia real como un regalo después de que un pastor encontró al niño en las montañas y se lo entregó al mensajero. Yocasta le ruega a Edipo que abandone la búsqueda de sus orígenes, pero Edipo insiste en que debe conocer la historia de su nacimiento. El pastor testigo de la muerte de Layo es traído ante Edipo, pero no quiere decir lo que sabe. Solo bajo amenaza de muerte revela que desobedeció la orden que se le había dado de matar al pequeño hijo de Layo y Yocasta, y en su lugar le dio ese bebé al mensajero. Edipo se da cuenta de que se había cumplido su horrible profecía.
Él era ese pequeño que fue abandonado y adoptado por los reyes de Corinto y había matado a su propio padre y se había casado con su madre. Se corren los rumores por toda la ciudad de que el rey es la fuente de la maldición de Tebas. Edipo mantiene su palabra y castiga al asesino de Layo. Se arranca sus propios ojos y se va de la ciudad para siempre, y según su propia orden, nadie le podrá proporcionar comida ni refugio. Muy bien. Entonces, vemos cómo Edipo no pudo zafarse de su final trágico, ¿verdad? No pudo salirse del final trágico. Bien. ¿Se entendió la historia? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Se entendió, ¿verdad? Se entendió la historia. Entonces, vemos como que a pesar de que Edipo trata de evitar salirse de evitar su destino, de salir de la tragedia, de pasar por todo esto, pues no puede, pues, ¿no? Es inevitable, inevitable, ¿no? Los dioses ya habían impuesto en él. De esto trata más o menos esta corriente literal. ¿Qué va a pasar después? Entonces nosotros agarramos nuestra máquina de tiempo, chicos, y volvemos a viajar. Nos vamos de aquí, de Grecia. Acá hay una Grecia. Y ahora nos vamos a los géneros literarios modernos, que también es otra característica de la literatura. Entonces, si yo les digo a alguno de ustedes, ¿cuáles son los géneros literarios clásicos? Por ejemplo, si le pregunto, a ver, a ver, Mónica, ¿cuáles son los géneros literarios clásicos? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué hemos visto? Los 3 géneros literarios clásicos que hemos visto, ¿cuáles serían? ¿Está Mónica? El lírico, el dramático, No. el Lírico está bien, lírico, género lírico está bien. Dramático, ¿no? Lírico. Ah, bueno, el teatro. Está bien, está bien. Falta uno más. y narrativa. No. mm, Algo que narraba las hazañas, las guerras. El el pi, epílogo. no. Ahí te están ayudando, ahí. Ahí Jamil te quiere ayudar. Jamil Mendoza te quiere ayudar ahí. Te está dando una ayudadita. ¿Quieres usar el comodín o no? Mónica, ¿vas a usar el comodín o no? Épico. Épico. Usamos el comodín, entonces. Épico. Muy bien, gracias, Jamil. Entonces, tenemos el género lírico, tenemos el género, acá lo repetimos, género lírico, género épico y género de teatro o dramático. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Ahora, esos son los géneros clásicos. Los géneros modernos son totalmente distintos. Son 4, se dividen en 4 y también es parte de la literatura. Son características de la literatura, pero lo dividen en 4. El primero va a ser el narrativo. Dentro del narrativo va a estar la novela y el cuento. ¿Ok? La novela. Novela es una obra larga, ¿verdad? Y el cuento es una obra más pequeña. La poesía, una narración que cuenta con figuras literarias, con versos, con estrofas. La dramaturgia, que tiene que ver con la
La dramaturgia tiene que ver con la redacción, o digamos con la creación de obras para teatro. ¿Ok? Por eso alguno de ustedes habrá escuchado la palabra el dramaturgo peruano, el dramaturgo francés, el dramaturgo. Cuando hablan de dramaturgo se refieren a personas que escriben obras para teatros. ¿Ok? Y comúnmente estas obras están hechas totalmente en diálogos, simplemente. ¿Ok? Y el ensayo es cuando el escritor habla acerca de un tema que él conoce. El ensayo literario me refiero. Habla acerca de algún tema, ¿no? Un tema social y él escribe acerca de eso, ¿no? Entonces, podemos encontrar escritores que hagan novelas y al mismo tiempo poesía, sí. Podemos encontrar escritores que hagan poesía y al mismo tiempo hagan obras para teatro, también. Podemos encontrar escritores que hagan novela, poesía y ensayo a la vez, sí. Podemos encontrar escritores que hagan las cuatro cosas, sí. Se puede encontrar en la actualidad escritores que hagan las cuatro cosas. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, dentro de los géneros literarios modernos, tenemos los narrativos, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo pregunto, voy a sacar la pregunta ahí. Grecia, ¿cuáles son los cuatro géneros literarios modernos? ¿Tú qué me dirías? Los narrativos, que están el cuento y la novela, la Muy poesía, bien. el ensayo y la dramaturgia. Exacto, muy bien. Entonces, tenemos lo que han dicho. Ahora lo que vamos a hacer es, para que nos quede un poquitín más claro, es ver un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Ok? O un ejemplo solo de un cuentito y un ejemplo de una poesía, como para tener algo clarito. ¿Ok, chicos? Me dan un minutito para mostrarles. No lo encuentro. Parece que no está. Bueno. Bueno, quería otro poema, pero
Ya está. No se puede. Este es un poema, poema 15. No sé si alguien lo habrá leído. Simplemente para tener una idea de las cosas. Muy bien. Pueden ver, está muy chico, ¿no? A ver, este es poema 15. Lo voy a poner acá. Poema 15, este de Pablo Neruda. Entonces, este es un ejemplo de género literario moderno. Y este es un representante de la literatura hispanoamericana. ¿Ok? Pablo Neruda. A ver, Grecia, por favor, para que nos digas la primera estrofa. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Muy bien. Mónica, continúa. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía, mariposa de sueños, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Melancolía, ¿verdad? Francesca. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Muy bien. Naomi. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Génesis. ¿Se escucha? Sí. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a las chicas que han participado. Este poema es el poema 15 y de Pablo Neruda. Es un ejemplo acerca de los géneros narrativos modernos. Habla acerca de un amor ausente, ¿no? Me gustas cuando callas, pero en verdad es un amor que no existe. Es una persona que supuestamente existe, pero no hay un contacto físico, no hay un contacto visual con... Bueno, visual puede haber, pero no hay un contacto físico, ¿no? Y que hasta probablemente ni siquiera se conocen, ¿no? Así de fuerte puede resultar este poema. Este hombre, este poema trata de eso, ¿no? El personaje principal habla acerca de esa persona que supuestamente él anhela, pero no existe, no está con él en ese momento, ¿no? No tiene ningún tipo de contacto, ni siquiera conversa. O sea, no existe en su entorno. Es como, digamos que en su imaginación, él narra los hechos, ¿no? Él en su imaginación inventa un universo donde esta persona es su mundo ideal, ¿no? Digamos así. Pero no, es un amor totalmente ilusorio, no existe. Ese es el poema 15. Entonces vemos cómo en la poesía se puede plasmar este tipo de cosas, ¿no? Parece que
hablar acerca de un amor concreto, ¿no? Pero no, bueno, esto va más allá de eso, ¿no? Habla de un amor un poco más ilusorio, un amor ausente, ¿no? Un amor totalmente ausente, inclusive inexistente, probablemente. ¿Ok? Muy bien, quería dejarles un poquito este ejemplo, pero no podemos meternos mucho porque tenemos que hablar de más temas. Esta clase es genérica, nada más como general. Más que todo, ¿ok? Para que se den una idea. Bien, chicos, ¿hasta acá vamos entendiendo todo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo todo, chicos? Ahora sí. ¿Vamos todo bien? ¿Sí? Todo chévere. Ok, muy bien. Como nos vamos dando cuenta, chicos, la literatura es bien grande y bien inmensa, ¿no? Nos estamos yendo de aquí para allá y estamos viajando a todos lados, a todos los tiempos, nos estamos yendo a todos los lados, pero encontramos muchas cosas interesantes en la literatura, ¿no? Cosas imaginarias, cosas del destino, cosas que el Dios te propone, cosas de hombre que se imaginan de un amor imposible. Y ahora nos vamos a Shakespeare, ¿ok? ¿Por qué no vamos a ir a Shakespeare? Porque dentro de lo que vamos a ver dentro de este curso, también vamos a ver a Shakespeare. Y Shakespeare era un escritor dramaturgo. Si yo le digo, por ejemplo, ¿a quién? Si yo le pregunto, ¿a quién? A ver, si yo le pregunto a Jamir Mendoza, ¿qué significa que sea un escritor de género dramaturgo? Que ya vimos que son los géneros literarios modernos. ¿Qué significa que sea un escritor de género dramaturgo? ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, Jamir, nadie lo ayude, por favor. Vamos a ver si Jamir usa su comodín. Imaginemos que estamos en un concurso. Jamir Mendoza. ¿Qué significa que cuando decimos que William Shakespeare es un escritor de género dramaturgo? ¿Qué significa? ¿Jamir? ¿Jamir Mendoza? ¿Está Jamir o no está Jamir? ¿Jamir? Jamir. ¿No está Jamir Mendoza? Se fue, se quedó dormido. ¿Jamir Mendoza? Se nos fue Jamir. Se quedó, creo, con el poema 15 y enamorado. Bueno, se quedó enamorado con el poema 15, creo. No tiene idea, dice, no pone una carita triste, no tiene idea. Increíble ya. Descartado. A ver, vamos con otro concursante. ¿Qué quieren concursar? A ver. Vamos con Génesis. Génesis, ¿quieres concursar o no? Génesis. Génesis Lorenzo. Vamos al concurso. Cuando a ti te dicen que William Shakespeare es un escritor de género dramaturgo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando te decimos que es de género dramaturgo. Si hemos visto los géneros literarios modernos, ¿a qué se refieren? Muy bien, Génesis. Y no necesitó comodín, ¿no? No llamó a nadie, no hizo la llamada, nada. Ella solita, ni buscó en Google, nada. Muy bien, Génesis, a que crea obras para el teatro. Excelente, muy bien, Génesis. Exacto, William Shakespeare creaba obras para el teatro. ¿Ok? Nació en Inglaterra en 1564. ¿Ok? William Shakespeare nace en Inglaterra en 1564 y crea obras para teatro. Es un dramaturgo, ¿ok? Inglés. Sus obras más importantes creo que muchos la conocen. Una de las principales, ¿cuál es? Romeo y Julieta. Este amor de dos jóvenes que tenían 14, 15, ustedes tienen 14, 15 años, ¿verdad? Por ahí están. 14, 15 años tienen ustedes, más o menos. O 16, 14, 15, 16 años, no tendrán más. Esa edad tenía Romeo y Julieta, tenían 14 y 15 años, ¿ok? Y se enamoraron. Y es más, decían que Julieta ya tenía una edad como para casarse. O sea, tú te imaginas Génesis, te imaginas
no sé, Naomi, Francesca, que ya tu mamá te diga, ya tú tienes una edad ya para casarte, para ya tener un novio, ya para casarte con él, no sé, con el príncipe tal. Imagínense, ya tienes que casarte, porque en fin. Bueno, en esa época era así. Mujeres se casaban bien jovencitas, ¿no? A los 15, 16 años. Igual los hombres, ¿no? Entonces, Romeo y Julieta trata de eso. ¿Qué pasaba en Romeo y Julieta? En Romeo y Julieta, pues las dos familias se odiaban a muerte, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, pues no se podían ver ni en pintura. Sin embargo, los Romeo y Julieta pertenecían a ambas familias, ¿no? Y era un amor, digamos que prohibido, ¿ok? ¿Cuál es el tema principal? Venir. También otra obra principal que tiene Shakespeare es El Mercader de Venecia, donde el tema principal es la comparación de la apariencia con la realidad. Hamlet, que es la duda y la venganza, ¿ok? Hamlet es toda una historia, la de Hamlet. Sí, Hamlet es toda una historia. Es un chico que supuestamente se casa, su mamá se casa con el hermano del papá, y en fin, al hijo se le aparece el fantasma del papá y le dice que tiene que vengar su muerte. En fin, toda una historia de Hamlet, que más adelante la podremos ver. Otelo son los celos descontrolados y Macbeth la ambición política. Entonces, estas son las obras principales que tiene Shakespeare, ¿ok? Ahora les voy a poner un videito para ver un poquito de qué trata Romeo y Julieta, ¿ok? Un videito así como lo que vimos en Edipo Rey. Vamos a ver ahorita cómo fue lo de Romeo y Julieta para que tengan una idea de lo que hizo William Shakespeare, ¿ok? Shakespeare, como dicen los ingleses, porque tienen un dejo distinto al americano. Shakespeare. Ok. Vamos con Romeo y Julieta. Yeah. Go. A ver. Ok, pueden ver ahí, ¿no? ¿Sí ven? ¿Sí ven ahí? ¿Todo bien? ¿Chicos? Sí se visualiza. Ya, ok, muy bien. Hola amigos de YouTube, hoy veremos la trágica historia de Romeo y Julieta. La historia ambientada en Verona empieza con una trifulca entre los integrantes de las familias enemigas Montesco y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no permitirá más peleas. Romeo le confiesa a su amigo Benvolio que está triste porque su amada Rosalinda no le corresponde. Por otro lado, Paris le pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta y prepara una fiesta de máscaras. Benvolio y Romeo se enteran de dicha fiesta y junto con Mercucio deciden ir para que Romeo olvide a Rosalinda. Es en esta fiesta donde Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella a primera vista, olvidando por completo a Rosalinda. Ambos también se enteran después de conocerse de que son de las familias enemigas. Terminada la reunión, Romeo se dirige al balcón de Julieta y se entera de pues la escucha hablar de su amor por él. Romeo entonces pide a Fray Lorenzo que los case. Este acepta, pues desea unir a las dos familias. De esta manera Romeo y Julieta se casan al día siguiente secretamente. En una plaza de Verona, los amigos de Romeo, Benvolio y Mercucio, se topan con Tebaldo, quien está molesto porque vio a Romeo en la fiesta de su familia. Así que empieza una pelea. Romeo mata entonces en venganza a Tebaldo y huye. Julieta se entera de la muerte de su primo Tebaldo, pero sigue amando a Romeo. El príncipe destierra entonces a Romeo, quien se encuentra escondido donde Fray Lorenzo. Este le aconseja que vaya donde su amada y luego se marche de la ciudad. Esa noche la pareja se encuentra y Romeo parte después a Mantua. La situación se agrava pues
de que en 2 días deberá casarse con Paris. Julieta pide entonces consejo a Fray Lorenzo, quien le expone su plan. Bebería una pócima con la que fingiría estar muerta durante 48 horas para evitar su boda con Paris, y al despertar se encontraría con Romeo y huiría. Ella entonces, guiada por su pasión, acepta. El fray envía a un mensajero a advertirle a Romeo sobre este plan, pero este no llega a tiempo, pues Romeo se entera por otros medios de que Julieta estaba muerta. Romeo se dirige entonces a comprar un veneno y va donde su amada. En su camino se encuentra con Paris, quien lo increpa y enfrenta, y finalmente muere. Romeo finalmente ve a Julieta aparentemente muerta y se quita la vida. Julieta al despertar ve a su amado muerto y decide insertarse una daga en el pecho. Finalmente, Ana y Fray Lorenzo les explica el motivo de la tragedia. Las familias se reconcilian. Estas son las características de la obra. La historia es absurda y cargada de un amor superficial. Los adolescentes carecen de racionalidad. Repentinamente Romeo olvida a Rosalinda, conoce a Julieta, ambos se aman después de verse y se casan al día siguiente. Se retrata la tragedia que desencadenan las acciones cargadas de puro sentimiento pasional, ese amor candoroso que tropieza y deja muertos en su camino. Como vimos en el video anterior, Shakespeare no inventó esta historia. Esta proviene de la tradición griega y medieval, aunque está más directamente inspirada en un poema de Arthur Rock. Shakespeare consigue en su obra cierta empatía hacia los amantes y les da el sentido dramáticamente trágico. Es por esto que para muchos es la historia de amor más popular y quizá la mejor tragedia escrita, aunque para la mayoría esta obra se encuentra por debajo de las tragedias mayores del autor, que son Hamlet, Otelo, Macbeth o El Rey Lear. Nos llama la atención las edades. Romeo tiene 16 y Julieta solo 13 años. Esta peculiaridad les da una pasión inocente e inusual a los personajes. Esta vulnerabilidad lleva a Julieta a entregarse al amor y al suicidio. En cuanto a su forma, podemos decir que se utiliza el lirismo a través de sonetos y rimas. Además, destacan los recursos retóricos como el oxímoron. El lenguaje va de la mano con el sentido de la narración y destacan los contrastes. A veces es solemne, otras veces intimista, o cuando hablan los criados el lenguaje cambia a coloquial. En Romeo y Julieta no se percibe una tragedia buscada o justificada. Es más bien una tragedia como producto del azar o del destino. A diferencia de Hamlet o Macbeth, en esta obra la tragedia no llega por factores internos de los conflictos de los personajes, sino por factores externos. Sin duda, Romeo y Julieta es el arquetipo popular del amor apasionado y trágico. Para muchos, el amor ideal, aunque al pasar sus páginas se descubre un amor exaltado, frívolo y falaz. Gracias por ver este video. Muy bien, chicos. ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué les pareció el final de Romeo y Julieta? O sea, al final Julieta como que finge su muerte, viene Romeo, piensa que está muerta, entonces se mete un veneno. Qué trágico, ¿no? Qué tragedia. O sea, yo creo que se hubiera acercado y lo hubiera movido un poquito, aunque sea, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Si hubiera acercado que sea, lo hubiera movido, ¿no? Le hubiera dicho, oye, ¿no? De repente se despertaba y le dice, está despierta, no sé. Apenas la vio, dijo, no, ya murió, me mato. Tampoco, pues, ¿no? De repente la chica estaba dormida, nada más, no se quería casar con el otro hombre, ¿no? Demasiado trágico ya, demasiado. ¿No? ¿Demasiado trágico o cómo ven este final? Bueno, William Shakespeare te acostumbra a este tipo de finales, ¿eh? No es algo que no lo vas a esperar, algo inesperado de William Shakespeare no es. William Shakespeare siempre te lleva a este tipo de finales, ¿ok? Siempre te va a llevar a este tipo de finales. Y esta obra ha tenido hasta películas, ¿no? En la actualidad tiene también una película, ¿no? Ha sido bastante
llevada a la pantalla grande, ¿no? Pantalla grande me refiero al cine. Sí, llevado bastante el tema a la pantalla, al cine. Bueno. Bien, entonces hemos visto a William Shakespeare, hemos visto un poco los géneros literarios modernos, hemos visto un poco los géneros literarios clásicos, ¿ok? Hasta ahí ha quedado todo entendido, chicos. Todo lo que vamos a ver en lo que es la literatura universal. ¿Confundidos o si hemos entendido más o menos de qué trata todo este universo? Hemos visto de los amores imposibles, hemos visto cómo los dioses intervienen en los hombres, hemos visto cómo hay gente que inventa amores en la cabeza, hemos visto muchas cosas y creo que ya estamos un poco mareados de ver un poco de todo, ¿verdad? Pero aún así nos falta ver muchas cosas más, porque la literatura es demasiado amplia, ¿ok? Pero el último tema que vamos a ver, si no me equivoco, no, faltan 2 temas más por ver, es increíble. Ok, nos falta ver 2 temitas más, lo vamos a ver brevemente, ¿ok? Uno de estos es el realismo psicológico, que también lo vamos a ver, ¿ok? ¿Y qué es el realismo psicológico? El realismo psicológico es un género literario que se destacó a finales del siglo XIX y que está impulsado por personajes, ya que se centra en la motivación y pensamiento interno de los personajes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que va a partir de la psicología de todos los personajes. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en el realismo psicológico? Solamente lo que quiero que entiendan en el realismo psicológico es que en el realismo psicológico el amor, a comparación de la mayoría que hemos visto, el amor es secundario. Es un tema secundario. También dice de que el amor no pasa nada, ¿ok? O sea, no, para nosotros el amor no pasa nada. No es un tema principal, ¿ok? No es la realidad. El amor es fantasía, o sea, del amor no se vive. De los dioses tampoco, ni nada de esas cosas. Y en el realismo psicológico, uno de los representantes es Fedor Dostoyevsky, ¿ok? Que es uno de los iconos del realismo psicológico, ¿ok? ¿Y qué va a hacer en sus obras? En sus obras lo que va a plasmar es una sociedad de escoria, ¿ok? De ladrones, de asesinos, de borrachos. Eso es lo que va a plasmar dentro de sus obras. Y una de su obra cumbre de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que tiene 39 capítulos. Entonces él lo que va a decir, al contrario de la mayoría que habla del amor y estas cosas, que no, que el amor no pasa nada, y que en verdad vamos a hablar acerca de la realidad, de los contextos sociales. ¿Ok? Y te va a plasmar una historia donde el contexto social, los personajes principales pueden ser asesinos, ladrones, en fin, como hemos hablado de todo. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que tenemos que saber del realismo psicológico. Entonces, Dostoyevsky crea Crimen y Castigo, que tiene, que es una obra, una de las obras principales de este autor, que no podemos detallar mucho. Y bueno, se opone principalmente al romanticismo, ¿no? Que también es otra corriente literaria, pero que no la vamos a ver. Entonces, hasta el momento tenemos, chicos, yo sé que son bastantes temitas, pero la primera hojita que tenemos habla de estos temitas. Entonces es necesario recopilar bastante información para entender. ¿Ok? Entonces tenemos una literatura que nos habla de los dioses, tenemos otra literatura que nos habla acerca de la tragedia, de lo que nos habla de William Shakespeare, en fin, del amor de Romeo y Julieta, en fin. Tenemos lo del realismo psicológico de Dostoyevsky, que nos dice que no, que el amor no pasa nada, que yo te voy a plantear un contexto social donde los personajes principales son ladrones, asesinos, en fin, te voy a plantear la realidad como es. ¿Ok? Pero por último, durante la Edad Media, va a haber una obra, va a haber un escritor
que se va a llamar Dante Alighieri. Y va a ser el creador de la Divina Comedia. ¿Y qué es la Divina Comedia, chicos? La Divina Comedia es una obra que te va a hablar de los nueve pisos, les digo yo, que tiene el infierno. Entonces, chicos, imagínense nomás, yo quiero que un ratito, yo sé que ha sido demasiada información el día de hoy, pero yo quiero que se imaginen todo lo que es la literatura, todo el viaje que es la literatura en sí. La literatura es un universo muy grande, donde podemos leer distintos autores y podemos expresar distintos temas. Podemos hablar desde la mitología hasta amores imposibles como Romeo y Julieta, hasta hablar del infierno como la Divina Comedia, y hasta hablar de las sociedades críticas como las plantea Dostoyevsky en Crimen y Castigo. ¿Me entienden, chicos? La literatura para todo eso. ¿Y de dónde salen las series de Netflix, las series de las películas que ustedes van al cine? En fin, todo eso sale de la inspiración de los libros, chicos. Todo eso sale de esa inspiración. ¿De dónde creen que sale la imaginación? ¿Por qué creen que es importante leer? Es importante leer, chicos, por esto, por lo que yo les presento ahora. Hay tantos temas que ver que probablemente ahorita su cabeza esté explotando, de saber e imaginar la infinidad de cosas que se pueden escribir, que son demasiadas. Hasta llegar al punto de que en el último PowerPoint estemos hablando de la Divina Comedia, ¿ok? Que son las 9 puertas del infierno, los 7 pisos, los 9 pisos del infierno. Exacto. Los 9 círculos del inframundo, como dice Edwin Hall. Y chicos, es una obra totalmente increíble. Dicen que Dante empieza con que Dante, yo estaba en selva oscura. ¿Qué quiere decir la selva oscura? Yo estaba en pecado. ¿Ok? Y se le apareció la luz, que era supuestamente el poeta Virgilio, que en la época medieval, pues, que era alguien que admiraba mucho a Dante, al poeta Virgilio. Dante admiraba mucho al poeta Virgilio. Entonces el poeta Virgilio se le aparece como una luz y lo guía durante el camino a todo este infierno, a todos los pisos o los círculos del infierno, a todos los pisos del infierno. Según Dante, según el escritor Dante, chicos, el infierno está debajo del pueblo de Jerusalén. ¿Ven esto que está aquí? Chicos, ¿ven esto que está aquí? Diga, o se han dormido. ¿Ven esto que está aquí? ¿Ven estas 3 cruces? ¿Ven o no ven? Sí, ya. Esto de aquí es donde está ¿quién? ¿Quién está crucificado aquí? ¿A quién crucificaron aquí? ¿A quién supuestamente? A Jesús. Para Dante, debajo del pueblo de Jerusalén, donde crucificaron a Jesús, está el infierno. Empieza el infierno. ¿Ok? Entonces, Dante viene por acá, en selva oscura, se encuentra Virgilio, y Virgilio es la luz que lo guía. ¿Ok? Lo guía a estos 9 círculos del infierno, 9 pisos del infierno. En el primero están los no bautizados. ¿Ok? El río Aqueronte es el río del llanto de las personas que están sufriendo por todo el infierno que hay. Ese es el río Aqueronte, representa el llanto de la gente que está sufriendo, que está llorando por todo el sufrimiento
de la gente que está sufriendo en el infierno, ¿ok? Ese es el río Acueronte. Luego del río Acueronte que va en una barca, Virgilio con Dante, van en una barca por este río, van a pasar al primer círculo, y el primer círculo es el de los no bautizados, ¿ok? ¿Quiénes son los no bautizados? Los que no conocieron el sacramento del bautizo. Chicos, si nosotros cuando empezamos la clase dijimos, vamos a viajar en el tiempo, ¿a dónde llegamos primero? Cuando viajamos en el tiempo. ¿A qué lugar fuimos? Cuando viajamos. Cuando yo les dije, chicos, vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a irnos hasta un lugar. ¿A dónde viajamos? ¿A Grecia, ¿verdad? A Grecia. ¿Y eso está antes o después de Cristo? Antes. Antes de Cristo. Ahí están las personas que nacieron antes de Cristo. Los que no conocieron el sacramento del bautismo, supuestamente. Encontramos a personajes como Sócrates, como Sófocles, el que escribió Edipo Rey, en fin, personajes que no conocieron el sacramento del bautizo. Están aquí. ¿Y cuál es su castigo? Supuestamente es la oscuridad. No pueden ver a Dios. Están en total oscuridad, así como cuando hay apagón, están en total oscuridad. ¿Ok? Todo de eso baja y en el segundo escalón encuentra a los lujuriosos. Y en los lujuriosos se encuentra alguien conocido que es Cleopatra. Cleopatra se encuentra, según Dante, en el segundo círculo, que son los lujuriosos. ¿Ok? Y los lujuriosos son llevados por torbellinos. Son llevados por torbellinos de un lado a otros. Los lujuriosos. ¿Ok? Los glotones. El tercero están los glotones. Los ávaros y prodigos están pegados a la tierra. Es como que aspiran tierra, la tierra así la arena, están pegados a la tierra. ¿Por qué? Porque ellos, los ávaros y los prodigos, son muy pegados al metal, ¿ok? O sea, como que quiere decir de que como ellos han querido tanto el dinero, ellos han cuidado tanto el dinero, o han despilfarrado tanto el dinero, entonces, de alguna manera están muy pegados al metal, ¿me entiendes? El castigo de ellos es que su cara está pegada a la tierra. Su cuerpo está pegado. Están pegados. En fin, seguiría, pero creo que el tiempo ya nos está comenzando a vencer un poco. ¿Ok? Vamos a pasar a responder. Interesante, ¿no? Vamos a empezar a responder. Esto de acá, para ya irnos felices. Bueno, en fin, entonces, lo del infierno de Dante, hemos quedado ahí pendiente, ¿ok? Para seguir viendo los círculos del infierno de Dante. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar a responder estas preguntitas. A ver, Francesca Chávez. A ver, léenos la primera pregunta, por favor. Señale la característica ajena al clasicismo griego. Muy bien, entonces tenemos el A, antropocentrismo, B, base míticas, D, didactismo, tono popular, fatalismo. ¿Cuál de estos no pertenece a lo griego? Antropocentrismo, base mítica, didactismo, tono popular o fatalismo. Antropocentrismo quiere decir que ¿cómo se dice? Antropocentrismo quiere decir... Se me fue la palabra. Que el eje principal es el hombre. Ahí está. Se me fue la palabra. El eje principal es el hombre. ¿Cuál vendría a ser? La A, ¿verdad? El antropocentrismo, exacto. Porque tiene bases míticas. ¿Tiene mitos o no? En los griegos. ¿Tiene mitos o no tiene mitos? ¿Es didáctico o no es didáctico?
¿Es todo popular? Sí, ¿verdad? ¿Es fatalidad? ¿Hay tragedia? Sí, ¿verdad? La A, ¿verdad? Muy bien. 2, a ver, Naomi Oriondo. Oriondo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Oriondo, vamos. El autor épico griego que habló sobre la genealogía de los dioses y la creación del mundo fue... Eso sí lo vimos, ¿no? Eso sí lo vimos. A ver. Se los voy a mostrar. La C. Hesiodo. Muy bien. Sí se acordaron. Muy bien, Marjorie. Hesiodo. Excelente. Señale la alternativa que presenta la... Bueno, esta de aquí sí no la puedo hacer porque esta creo que hay un error. ¿Ok? Acá hay un error, acá hay un error. Vamos con la 4. Edipo. Vamos con Edipo. ¿Vimos Edipo o no vimos Edipo? Sí, vimos Edipo. Edipo huye de... para evitar matar a su padre y casarse con su madre. Ello refleja el tema del ta. Tebas, fatalismo, Corinto, incesto, Tebas, parricidio, Corinto, fatalismo. ¿De dónde escapa Edipo? De la B, ¿verdad, Jamil? Muy bien, de Corinto, y evita el tema del incesto. Muy bien, Jamil. Han entendido la clase, muy bien, me parece excelente. A ver, vamos con Romeo y Julieta, dice, escoja la relación incorrecta entre la obra y el tema shakespeariano. ¿Ok? Romeo y Julieta, la pasión juvenil, ¿correcto o no incorrecto? ¿Cuál de estas es incorrecta? La B, ¿verdad? El mercader de Venecia, el adulterio, Hamlet, la doy la venganza, cielo, los cielos contra la Mabel, la misa. Muy bien, excelente. Muy bien, es considerado precursor del realismo psicológico. ¿Nos referimos a quién? A Fedor Dostoyevsky. Muy bien, excelente. Ok, un tema ajeno de crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. Bueno, acá sí no hablamos un poco del tema de Dostoyevsky, pero es... Vamos a saltarnos esta pregunta, porque no vimos. 8. ¿Cuál de las siguientes citas están correctamente atribuidas? Este de acá está bien, ¿ok? Me olvidé de mencionarles que cuando hablamos de Dante Alighieri, esta de acá viene... Así empieza la obra de la Divina Comedia. A mitad del camino de la vida me encontraba en selva oscura. Así empieza la obra. Es bien tenebrosa, chicos, en verdad da un poco de miedo. Y da ganas de portarse bien cuando uno lee esa obra. Ser o no ser es la cuestión, y un día tras un sueño intranquilo de Frank Kafka. Son las 3. Son las 3. Es la B. Muy bien, excelente. Muy bien. A ver, vamos a ver qué otra pregunta. Vamos con la Divina Comedia. Muy bien, vamos con la Divina Comedia. Vamos a hacer la 10. ¿Parece? Sobre la Divina Comedia, señale la relación correcta entre pecadores y círculos, por ejemplo. Lujuriosos, uno, vamos a ver el círculo, ¿ya? Vamos a ver el círculo. Vamos a ver el círculo para responder ya la última pregunta. Las demás ya se las dejo a ustedes. A ver, dice... Espera. Dice... A ver qué dice... Lujuriosos, violentos y traidores, ¿no? A ver... A ver, pueden ayudarme apuntándola, por favor, porque voy a irme al círculo. Yo en verdad no me sé de memoria el círculo. No me sé el círculo del infierno. Pero necesito que me ayuden, a ver. Es lujuriosos. Lujuriosos es el segundo, ¿no? Lujuriosos es el segundo. Sí, sé que lujuriosos. Traidores es el último. Violentos. Violentos no sé si es el cuarto o el quinto. Y traidores. ¿Es la A? ¿Sí? Entonces sería
Lujuriosos, noveno círculo, no. Lujuriosos, perdón, segundo círculo. Violentos, el séptimo círculo, y traidores, el noveno círculo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Muy bien, es la A. Los círculos me lo tengo que memorizar. Es un autor realista cuya obra más representativa, es considerada como perfecta en la composición. ¿Nos referimos a quién? Obviamente a quién. ¿A quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? Exacto, a Fedor Dostoyevsky. Esta de acá se las dejo para que la estudien, ¿ok? ¿Quién es el autor vanguardista que recibe el premio Nobel? Porque no hemos visto vanguardismo, pero pueden averiguarlo. Ok, la última de la Divina Comedia. Ya, con esta nos vamos. Indica el enunciado correcto sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. La estructura de la obra Dante utiliza constantemente el número 3. Las fieras que interceptan a Dante simbolizan las tendencias pecaminosas. Ah. El peor pecado para Dante es la traición y el exilio que representa la pasión humana, guía a Dante en el paraíso. Hay cosas que tengo que decirles antes de esto, y vamos a acabar con esa pregunta porque hay cosas que tengo que explicarle del infierno de Dante. ¿Quieren seguir hablando del infierno de Dante o no quieren hablar del infierno de Dante? Para ya acabar. ¿Quieren terminar hablando del infierno de Dante o no? ¿Quieren o no quieren? El infierno de Dante. Chicos, ¿terminamos de hablar del infierno de Dante? Para que se vayan así, se porten bien. Muy bien, sí. Hay algo que me olvidaba decirles. Ahora que nos quedan 10 minutitos y con esto terminamos. Y respondemos la última pregunta. Se van a aparecer 3 fieras. Y cada fiera va a representar una tendencia pecaminosa. ¿Ok? Para Dante, mientras tú vas bajando en cada círculo, chicos, mientras más bajas en el círculo, peor es tu pecado. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Mientras más bajas en el círculo, peor es tu pecado. Mientras más bajas en el círculo, peor es tu pecado. Para Dante, el peor pecado es la traición. ¿Ok? Ese es el peor pecado para Dante. Por eso, Lucifer está representado por 3 cabezas para Dante. Bruto, Casio y Judas. Bruto, Casio mataron a Julio César. ¿Y quién traicionó Judas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién fue Judas en la historia? A ver, clase de religión. Él traicionó a Jesús. Exacto. Y representa una de las cabezas del Lucifer. ¿Ok? Entonces, para él, la traición es uno de los peores pecados. Virgilio, este personaje que lo guía a Dante en el infierno, viene a ser la razón. ¿Qué es lo que te quiere dar a entender Dante? De que tu razón, chicos, la razón, debe predominar, quiere decir, debe ser mucho más importante que la pasión. Tú no puedes dejarte llevar por tus pasiones. Tiene que predominar tu razón. Yo sé que para esto ustedes aún, que son chicos, aún es difícil entender. Aún es difícil asimilar, no dejarse llevar por las pasiones. Porque a esta edad, pues, lo que más queremos es dejarnos llevar por las emociones, por las pasiones. Sin embargo,
que nos dice, nos aconseja Dante, es que el hombre o el ser humano, a pesar de que tiene pasiones que también pueden llevarlo a tentaciones, debe también predominar su razón y decir, ¡ah, no! Espera, tengo que saber si lo que hago está bien, me conviene, o lo que hago está mal, y no debo dar un paso al costado. Porque eso no es que yo piense en el infierno, pero no me trae consecuencias buenas a mi vida. Por lo contrario, la perjudica. Si yo me dejo llevar por tal pasión, me perjudica. Pero si yo lo pienso bien, si yo lo razono, no lo hago. Y busco maneras de evitar o de solucionar las cosas. Eso es el mensaje en general. Más que de darte un miedo o de decirte que hay todo un infierno, hay un mensaje, como yo lo interpreto, chicos, que como yo lo interpreto, es de que la razón tiene que dominar sobre la pasión. No podemos pretender querer todo el dinero del mundo, querer toda la comida del mundo, querer todos los amores del mundo. ¿Me entienden? O ser violentos, o traicionar a todo el mundo, o ser violentos con todo el mundo. No podemos. Para eso está nuestra cabecita que nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice qué está bien y qué está mal y que nos dice hasta dónde llega nuestra libertad de actuar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, terminado el infierno de Dante, que ya a todos les dio mucho miedo, y ya la clase se extendió mucho, nos vamos respondiendo esto de aquí. A ver, para irnos, ¿quién me responde esta de aquí? Indique los enunciados correctos. En la estructura, la obra de Dante utiliza constantemente el número 3. La fiera se interceta Dante, simboliza las tendencias pecaminosas. El peor pecado para Dante es la traición y la situación del primer círculo. Y Virgilio, que representa la pasión humana, guía a Dante hasta el paraíso. ¿Cuál podría ser acá la alternativa? ¿Cuál podría? La C. Podría ser la C, ¿no? 1, 2 y la 4, ¿no? Porque Virgilio no representa la pasión. Recuerden que Virgilio, ¿qué representa? ¿Representa la pasión o la razón? ¿Qué representa Virgilio? La razón, pues, ¿no? No podría ser la pasión. Muy bien, Eiko. No podría ser la pasión, podría ser la razón. ¿Ok? Entonces, descartamos que la que tenga la alternativa 4 sea la correcta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Se nos fue el time. Las demás preguntas... creo que quedan algunas, ¿no? Hay algunas preguntitas que quedan, ya ustedes me las averiguan. Son poquitas. Son poquitas las que quedan, me las averiguan. Incluyendo esta última que hemos hecho, acerca de la comedia, me la averiguan. La del número 3, por ejemplo, no hemos dicho, no se las voy a decir. Averigüen también esta del número 3. Averiguando esta, creo que ya tienen la respuesta total. ¿Ok? Y la próxima semana vamos a hablar acerca de la literatura española. ¿Ok? Que es extensa también. Así que tenemos bastante que hablar ahí. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado totalmente claro? ¿Alguna duda? Tiffany, Marjorie, Salim, Asgar, ¿qué tal? Edwin, Jamir, Grecia, Mónica, Francesca. ¿Todo se entendió? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como ya vieron, la literatura es inmensa, ¿no? La literatura
nos ha llevado por diferentes lugares, ¿no? La literatura nos ha llevado por diferentes lugares, nos va a llevar por diferentes historias, ¿no? Por diferentes contextos sociales. Lo importante, chicos, es que comiencen a interesarse un poquito por leer, por la historia, interesarse por lo que quieran, porque en verdad hemos leído de todo, como ustedes han podido ver. Hemos leído, en 1 hora y media hemos leído de todo y hemos aprendido un poquito más de distintos autores. Y probablemente en la próxima clase aprendamos más, porque es totalmente extensa, hay muchas cosas más que hay que ver. Pero la clase del día de hoy es una clase general, genérica, que ha querido más que todo mostrarles un contexto general de lo que podemos ver desde la época griega, desde pasando por Dante, que es la época medieval, pasando por Shakespeare, que es la época renacentista, yéndote por Dostoyevsky, que es la época realista, ¿no? Entonces, y eso que es simplemente hasta yendo a Pablo Neruda, que ya es lo más contemporáneo que tenemos, ¿no? Entonces, imagínense toda la literatura que se ha escrito en todos los años, ¿ok? Y todo eso ha sido una fuente de inspiración para las distintas artes, que eso también lo vamos a ver, cómo la literatura ha inspirado a las distintas artes. De la literatura ha nacido música, ha nacido pintura, ha nacido películas, ha nacido todo eso, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. O sea, no es que la literatura, hay libros y ya está. Si ustedes comienzan a analizar, de pronto se van a dar con sorpresas de que dijo, ah, mira, esto me dijo el profesor, mira, de pronto este libro tiene que ver, esta historia tiene que ver con esta canción, esta historia tiene que ver con esta película, esta historia tiene que ver con esta obra, con esta pintura, con eso, ah, mira. Todo se relaciona, porque todo pasa en un contexto o en una corriente, ¿ok? O en una corriente artística, ¿ok? Así es el arte, chicos, ¿ok? Espero que se hayan divertido en su primera clase, y bueno, creo que les toca, no sé qué les toca, pero conmigo será hasta la próxima semana. Feliz semana, buen fin de semana, y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? No, la próxima clase me terminan las preguntas, ¿ok? Me traen las preguntas resueltas para avanzar con la siguiente hoja. Se me fue el tiempo.